Hola, ¿qué tal? Me llamo Elena Morales y tengo 60 años. Vivo en Querétaro, en una casa sencilla donde las paredes están llenas de fotografías de mi familia. Hoy voy a contarles una historia que he guardado en absoluto silencio durante más de 10 años. Una historia sobre poder, sobre secretos que nunca debí escuchar y sobre lo que una madre es capaz de callar para proteger a sus hijos. Si alguna vez se han preguntado qué pasa realmente detrás de las puertas cerradas del poder en México, tal vez encuentren parte de la respuesta en mi historia. Antes de continuar, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final para escuchar todo lo que sé. Soy jubilada ahora. Trabajé muchos años en servicio doméstico, limpiando casas, cuidando niños, preparando comidas. Nada extraordinario, nada que llamara la atención. Y justamente así he querido vivir después de lo que pasó, invisible, callada, sin hacer ruido. Tengo 2 hijos, Daniela que hoy tiene 35 años y trabaja como contadora, y Miguel que tiene 32 y es maestro de primaria. Vivo cerca de ellos, pero sé que hay una sombra en mi mirada que nunca desapareció del todo, algo que ellos notan pero nunca han entendido. Sé que muchas de ustedes que me escuchan han pasado por momentos difíciles. Tal vez tuvieron que aceptar trabajos que las pusieron en situaciones incómodas. Tal vez guardaron secretos que pesaron como piedras en el pecho durante años. Yo me hice esas preguntas cada día de mi vida desde el año 2012, y recién ahora, más de una década después, me siento lista para hablar. Déjenme llevarlas de regreso a ese año. Yo tenía 47 años y vivía en la Ciudad de México, en la colonia Aragón. Acababa de quedarme viuda hacía 3 años. Mi esposo, Roberto, había muerto de un infarto fulminante a los 51 años, dejándome con 2 hijos todavía en la universidad y deudas que no sabía cómo pagar. Vivía en un departamento pequeño que rentábamos, con mi suegra, doña Amparo, que entonces tenía 71 años y estaba cada vez más enferma de diabetes. Daniela estaba en su último año de la carrera de contaduría. Miguel estudiaba para maestro. Ambos trabajaban medio tiempo, pero sus sueldos apenas alcanzaban para sus propios gastos. Yo trabajaba limpiando casas particulares en colonias como Polanco y Lomas de Chapultepec. 3 casas diferentes cada semana, ganando una miseria que nunca alcanzaba. Cada noche sacaba mi cuaderno viejo y hacía cuentas. Sumaba, restaba, borraba números hasta que los ojos me dolían. La renta del departamento, la luz, el agua, el gas, la comida, los medicamentos de doña Amparo que eran carísimos, las colegiaturas. Era como intentar llenar un tinaco roto. El agua se salía más rápido de lo que podía entrar. Fue un martes de septiembre cuando todo cambió. Yo estaba limpiando en casa de la señora Guadalupe Rentería, una mujer de dinero que vivía en Polanco y que siempre me trataba con cierta condescendencia. Ese día tenía visitas. Otras señoras de su círculo social tomando café en la sala mientras yo trabajaba en la cocina. Intentaba no hacer ruido, ser invisible como siempre, cuando escuché que una de ellas mencionaba algo que hizo que mis oídos se agudizaran. Hablaban de una oportunidad de trabajo excepcional. Una conocida necesitaba empleadas domésticas de confianza absoluta para trabajar en una residencia oficial. No dijeron cuál, pero el tono reverente con el que hablaban dejaba claro que era algo importante. Muy importante. Pagaban el triple de lo normal, daban prestaciones completas, seguro médico, aguinaldo real. Pero las condiciones eran estrictas. Discreción absoluta, referencias impecables, disposición para vivir entre semana en la residencia. Mi corazón empezó a latir más rápido. El triple de mi sueldo significaba poder respirar. Significaba pagar las deudas. Significaba que Daniela y Miguel pudieran terminar sus carreras sin el peso de la preocupación económica constante. Seguí limpiando la cocina con manos temblorosas, tratando de escuchar más sin que se dieran cuenta. La señora Rentería mencionó un nombre, Cristina Belmont, una mujer que aparentemente coordinaba las contrataciones de personal para esta residencia tan especial. Dijo que era extremadamente selectiva, que entrevistaba personalmente a cada candidata y que no cualquiera pasaba el filtro. Cuando terminé mi turno, me acerqué tímidamente a la señora Rentería. Le pregunté si podría darme el contacto de esa señora Cristina. Me miró de arriba abajo con esos ojos que evaluaban si yo era suficientemente confiable. Luego,
Tal vez porque llevaba 2 años trabajando en su casa sin ningún problema, sacó su celular y me dio un número telefónico. Me advirtió que mencionara su nombre, pero que no me hiciera ilusiones porque rechazaban a la mayoría. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina de mi departamento, mirando el papel donde había anotado el número. Daniela me encontró ahí a las 2 de la mañana. Me preguntó qué me pasaba. Le conté sobre la oportunidad. Su rostro se iluminó con esperanza, pero luego se ensombreció. Me preguntó qué tan seguro era, qué tipo de trabajo exactamente. Le dije que no sabía los detalles, pero que parecía legítimo. Al día siguiente llamé. Una voz femenina, educada pero fría, contestó al segundo timbrazo. Era Cristina Belmont. Le expliqué quién me había dado su número. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego me hizo preguntas muy específicas. Mi edad, mi experiencia, si tenía antecedentes penales, si alguna vez había trabajado en casas de funcionarios públicos, si sabía guardar confidencialidad. Respondí cada pregunta con honestidad. Le conté sobre mi viudez, sobre mis hijos en la universidad, sobre mi necesidad genuina. Tal vez fue la desesperación en mi voz, o tal vez simplemente necesitaban personal urgentemente, pero me citó para una entrevista 2 días después en una cafetería del centro. Llegué media hora antes. Me arreglé lo mejor que pude con la ropa más presentable que tenía. Cristina Belmont era una mujer de unos 55 años, cabello corto impecablemente peinado, traje sastre gris, sin una arruga. Emanaba autoridad y eficiencia. Me observó durante los primeros 5 minutos sin decir palabra, solo estudiándome como si pudiera leer mi historia completa en mi cara. Luego comenzó la entrevista real. Preguntas sobre mi familia, mi pasado, mis convicciones políticas, mi capacidad para mantener secretos. Me explicó sin rodeos que el trabajo era en Los Pinos, la residencia oficial del presidente de la República, que el nivel de seguridad era extremo, que tendría que firmar acuerdos de confidencialidad que me obligarían legalmente a nunca, jamás, hablar sobre lo que viera o escuchara. Mi estómago se apretó. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Le pregunté exactamente cuáles serían mis funciones. Me explicó que sería parte del equipo de limpieza y servicio de las áreas privadas, que trabajaría de lunes a viernes viviendo en las instalaciones, que tendría los fines de semana libres para volver con mi familia. El sueldo que mencionó me dejó sin aliento. Era más del triple de lo que ganaba. Con prestaciones reales. Con aguinaldo. Con seguro médico que podría cubrir los medicamentos de mi suegra. Era la salvación que había estado rogando. Pero Cristina se inclinó hacia adelante y su voz se volvió de acero. Me dijo que si aceptaba, mi vida cambiaría para siempre. Que vería y escucharía cosas. Que mi única obligación sería olvidarlas inmediatamente. Que si alguna vez, por cualquier razón, violaba esa confidencialidad, las consecuencias serían devastadoras. No solo para mí, sino para mi familia. La amenaza velada quedó flotando en el aire entre nosotras. No era agresiva, no levantó la voz, pero el mensaje era absolutamente claro. Esto no era un trabajo común. Era entrar a un mundo donde las reglas normales no aplicaban. Donde el silencio era la única forma de supervivencia. Le pedí 2 días para pensarlo. Cristina asintió, pero agregó algo que me hizo entender la urgencia. Necesitaban cubrir la posición antes del fin de semana. Tenía exactamente 48 horas para decidir. Si decía que no, buscarían a alguien más y esta oportunidad nunca volvería. Salí de esa cafetería caminando como autómata. Tomé el metro de regreso a casa sin ver realmente nada. Mi mente era un torbellino. Esta era la respuesta a todas mis oraciones económicas, pero algo en mi instinto gritaba peligro. Algo en la forma en que Cristina había dicho aquellas palabras sobre las consecuencias me había helado por dentro. Esa noche reuní a mis hijos en la sala. Doña Amparo ya estaba dormida. Les conté sobre la oportunidad, sin mencionar todavía que era en Los Pinos. Solo les dije que era un trabajo en una residencia oficial muy importante, que pagaba muy bien, pero que me obligaría a vivir ahí entre semana. Daniela, siempre la más práctica, hizo números inmediatamente. Con ese sueldo podríamos pagar todas las deudas en 6 meses. Podríamos comprar los medicamentos de la abuela sin sacrificar comida.
Ella y Miguel podrían concentrarse en terminar sus carreras sin tener que trabajar tantas horas. Era lógico, era la decisión correcta. Pero Miguel, mi hijo sensible, me miró a los ojos y me preguntó si yo quería hacerlo realmente. Me preguntó si me sentía segura. Le dije que no lo sabía, que tenía miedo de algo que no podía nombrar. Los 2 días pasaron en un parpadeo. Hice las cuentas una y otra vez. Vi las facturas acumulándose. Escuché a doña Amparo quejarse de dolores porque no podíamos comprarle todos sus medicamentos. Vi a Daniela llegar exhausta de trabajar y estudiar. Vi a Miguel con ojeras de tanto desvelarse. Y tomé la decisión. Llamé a Cristina y le dije que aceptaba. 3 días después estaba firmando una montaña de documentos en una oficina gubernamental. Acuerdos de confidencialidad de 20 páginas llenas de lenguaje legal que apenas entendía. Un contrato laboral. Formularios de seguridad. Me tomaron fotografías, huellas dactilares, verificaron cada dato de mi vida. Cristina me entregó un uniforme gris oscuro, sencillo pero de buena calidad. Me dio instrucciones precisas. El lunes siguiente a las 6 de la mañana debía presentarme en una entrada específica de Los Pinos. Llevaría solo una maleta pequeña con lo indispensable. Nada de celular con cámara. Me proporcionarían uno básico solo para emergencias familiares. Nada de joyas, nada llamativo, nada personal. El domingo en la noche empaqué mi maleta. Daniela me ayudó doblando mi ropa con cuidado. Miguel estaba callado, sentado en mi cama observándonos. Cuando terminamos, me abrazó fuerte y me susurró al oído que si algo se sentía mal, que me saliera. Que ningún dinero valía mi seguridad. Le prometí que estaría bien. No sabía si era verdad. El lunes amaneció gris y frío. Tomé el metro con mi maleta pequeña, vestida con mi uniforme nuevo. La gente me miraba con curiosidad. Algunas empleadas domésticas con uniformes similares viajaban también, todas con esa misma expresión de cansancio resignado. Llegué a la dirección indicada. Una entrada lateral de Los Pinos que nunca había visto en fotografías. 2 guardias de seguridad, serios, armados, revisaron mis documentos. Me hicieron pasar por un detector de metales. Revisaron mi maleta completamente, sacando cada prenda, inspeccionando cada artículo. Uno de los guardias hizo una llamada. Minutos después apareció una mujer robusta de unos 65 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado y una expresión que no dejaba espacio para tonterías. Se presentó como refugio, pero todos le decían señora Refu. Ella supervisaba al personal de limpieza y servicio de las áreas privadas. Me indicó que la siguiera. Entramos a Los Pinos por corredores que el público nunca ve. Pasillos amplios pero austeros, sin la opulencia que uno imaginaría. Pisos de mármol impecables, paredes color crema, puertas cerradas a ambos lados. El silencio era denso, solo interrumpido por nuestros pasos. La señora Refu caminaba rápido para su edad. Yo la seguía tratando de memorizar el camino, pero era un laberinto. Pasamos por cocinas industriales donde varias personas trabajaban en silencio. Cruzamos patios internos perfectamente cuidados. Subimos escaleras. Bajamos otras. Finalmente llegamos a un edificio anexo donde vivía el personal que trabajaba entre semana. Me llevó a un cuarto pequeño en el segundo piso. Había 4 literas, baño compartido al final del pasillo. 3 de las camas ya estaban ocupadas por maletas y efectos personales de otras empleadas. La señora Refu señaló la litera superior del lado izquierdo. Esa era mi cama. Me dijo que guardara mis cosas, que me cambiara si necesitaba, que en 15 minutos me esperaba abajo para el recorrido de inducción. No había tiempo para acomodarse, para respirar. Dejé mi maleta en la litera y bajé rápidamente. La señora Refu me llevó por un recorrido exhaustivo. Me mostró las áreas que me correspondía limpiar, las habitaciones privadas de la familia presidencial, los estudios, las salas de estar privadas. Me explicó el horario. Entrada a las 6 de la mañana, desayuno rápido a las 6:30, inicio de labores a las 7. Limpieza profunda de áreas asignadas, cambio de sábanas, organización, preparación de espacios para reuniones privadas. Comida a las 2, descanso de media hora, trabajo hasta las 7 de la noche. Cena a las 8, tiempo libre hasta las 10, luces apagadas.
Las reglas eran estrictas y absolutas. Nunca dirigirse directamente al presidente o a la primera dama a menos que ellos hablaran primero. Nunca hacer contacto visual prolongado. Nunca hacer preguntas sobre lo que se veía o escuchaba. Nunca comentar entre nosotras sobre las conversaciones que pudiéramos escuchar. Nunca, jamás, tomar fotografías de nada. Si alguna vez había invitados importantes y nos encontrábamos en el pasillo, debíamos voltearnos hacia la pared y quedarnos inmóviles hasta que pasaran. No mirar, no escuchar, no existir. La señora Refu me miró fijamente a los ojos y me dijo algo que se me quedó grabado. Aquí la gente que dura es la que aprende a ser invisible. Las que quieren destacar, las curiosas, las que hablan de más, no duran ni 3 meses. Y cuando se van sin carta de recomendación, sin liquidación, sin nada. Conocí a las otras empleadas durante la cena de ese primer día. Éramos 8 mujeres en total en el turno de áreas privadas. Estaba Hortensia, una mujer delgada de unos 50 años, de movimientos rápidos y mirada siempre alerta. Llevaba 7 años trabajando ahí y se notaba. Sabía moverse por los pinos como un fantasma, sin hacer ruido, sin llamar atención. Estaba Lucía, más joven, tal vez de 35 años, callada, asustadiza, siempre con los hombros tensos. Apenas llevaba 6 meses y todavía no se acostumbraba. La veía saltar cada vez que una puerta se cerraba fuerte. Y estaba Blanca, una mujer de mi edad, 47 años, que había entrado apenas 2 semanas antes que yo. Nos hicimos amigas casi inmediatamente, unidas por ser las nuevas, las que todavía no entendíamos completamente en qué nos habíamos metido. Esa primera semana fue de pura adaptación y supervivencia. Me levantaba antes del amanecer, todavía con los ojos hinchados de sueño. El cuarto compartido era incómodo. Una de mis compañeras roncaba, otra se levantaba varias veces en la noche para ir al baño. Yo dormía mal, soñando con los pasillos interminables de los pinos, con puertas que no debía abrir. Las tareas eran agotadoras pero no complicadas. Limpieza profunda, cambio de ropa de cama con sábanas de una calidad que nunca había tocado en mi vida, aspirado de alfombras gruesas, limpieza de baños de mármol con llaves de oro. Todo tenía que quedar impecable, sin una mota de polvo, sin un espejo con marcas. Lo más difícil era la tensión constante. Siempre había guardias de seguridad cerca, observando. Siempre había cámaras en los pasillos. Siempre estabas consciente de que cualquier error, cualquier cosa fuera de lugar, sería notado. Durante esos primeros días vi al presidente solo de lejos. Pasaba por los pasillos rodeado de asistentes y guardaespaldas, hablando por teléfono o revisando documentos. Yo me volteaba hacia la pared como me habían instruido, conteniendo la respiración hasta que pasara. Nunca vi su rostro directamente en esa primera semana. A la primera dama la vi más de cerca. Una mañana estaba limpiando su estudio privado cuando ella entró inesperadamente. Me quedé paralizada, con el trapo en la mano, sin saber si debía salir corriendo o quedarme inmóvil. Ella apenas me miró. Tomó unos documentos de su escritorio y salió sin decir palabra, como si yo fuera parte del mobiliario. Fue Blanca quien me explicó cómo funcionaban realmente las cosas. Una noche, después de la cena, cuando las demás ya se habían ido a dormir, nos quedamos sentadas en la pequeña sala común del edificio del personal. Ella fumaba un cigarro junto a la ventana abierta, algo técnicamente prohibido pero que nadie decía nada. Me contó que ella había trabajado antes en casa de un empresario muy poderoso, que estaba acostumbrada a ambientes de gente con dinero y poder. Pero esto, me dijo bajando la voz, esto era diferente. Aquí no solo había dinero, había poder político. Y el poder político en México era algo mucho más peligroso que el dinero. Me explicó que teníamos que tener cuidado con todo, con lo que decíamos, con lo que preguntábamos, incluso entre nosotras. Nunca sabías quién podría estar reportando conversaciones. Nunca sabías quién tenía instrucciones de vigilar al resto del personal. Le pregunté si pensaba que alguien de nosotras era informante. Se encogió de hombros. Probablemente, dijo. Siempre había alguien. Lo importante era no darle a nadie nada que reportar. El viernes de esa primera semana finalmente pude volver a casa. Salí de Los Pinos a las 7 de la noche con mi maleta pequeña, exhausta pero con mi primer pago semanal en el bolsillo.
Era exactamente lo que me habían prometido. Más dinero del que había visto junto en meses. Llegué a mi departamento y Daniela corrió a abrazarme. Miguel preparó café. Doña Amparo me miró con esos ojos que veían demasiado y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Les di el dinero. Daniela lloró. Era suficiente para pagar la renta atrasada y comprar todos los medicamentos de la abuela. Miguel me abrazó sin decir nada, pero sentí su alivio. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propio cuarto, y fue el mejor sueño que había tenido en semanas. Pero el domingo en la tarde, cuando empaqué otra vez mi maleta para regresar, sentí un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. Las semanas se convirtieron en meses. Desarrollé una rutina mecánica que me permitía sobrevivir sin pensar demasiado. Lunes a las 6 de la mañana cruzaba esa entrada lateral de Los Pinos. Viernes a las 7 de la noche salía. Entre esos días, existía en un estado de semi-invisibilidad que se volvió mi segunda naturaleza. Aprendí a moverme por los pasillos sin hacer ruido. Aprendí a limpiar habitaciones mientras la gente hablaba por teléfono como si yo no existiera. Aprendí a vaciar ceniceros llenos de colillas de puros caros sin mirar las cenizas. Aprendí a no escuchar, aunque mis oídos registraran todo. Fue en mi tercer mes cuando empecé a notar cosas que no debía notar. Pequeños detalles que se acumulaban hasta formar un patrón incómodo. Reuniones privadas que se extendían hasta la madrugada en el estudio presidencial. Hombres en trajes caros que no eran del gabinete oficial, que llegaban por entradas discretas y se iban antes del amanecer. Conversaciones en voz baja que se detenían bruscamente cuando alguna de nosotras entraba a limpiar. Una tarde de diciembre del 2012, apenas llevaba 4 meses trabajando ahí, me asignaron limpiar el comedor privado después de una reunión importante. La señora Refu me dio instrucciones específicas. Esperar hasta que todos se hubieran ido completamente. Limpiar todo, especialmente recoger cualquier documento que hubieran dejado olvidado y entregarlo inmediatamente a ella. Llegué al comedor a las 9 de la noche. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces adentro, así que esperé en el pasillo con mi carrito de limpieza, inmóvil, invisible. Las voces se fueron acercando a la puerta. Eran 3 hombres conversando mientras salían. Reconocí la voz del presidente inmediatamente. Las otras 2 no. Uno hablaba con acento extraño, tal vez español. El otro tenía una voz ronca, de fumador crónico. Estaban despidiéndose, ese tipo de conversación casual que tiene la gente poderosa cuando cierra negocios importantes. El hombre del acento español dijo algo sobre que los números estaban claros, que la comisión sería depositada en las cuentas acordadas antes de fin de año. El de la voz ronca rió y agregó que finalmente tenían todo amarrado, que Pemex iba a ser una mina de oro para todos. El presidente respondió con esa voz que había escuchado cientos de veces en televisión, pero ahora con un tono completamente diferente. Más relajado, más crudo. Dijo algo sobre que había que mover algunas piezas en el Congreso, pero que eso estaba resuelto. Que la reforma energética pasaría como estaba planeado y que todos recibirían su parte. Luego uno de ellos hizo un comentario que me heló la sangre. Dijo que era una lástima que la gente fuera tan ingenua, que creyera que las reformas eran por el bien del país. Que la verdad es que eran por el bien de sus bolsillos. Los 3 rieron. Salieron finalmente. Pasaron junto a mí sin verme. Yo estaba vuelta hacia la pared, con la cabeza agachada, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que podían escucharlo. Esperé varios minutos después de que sus pasos desaparecieron en el pasillo. Entré al comedor con las manos temblando. Sobre la mesa quedaban copas de whisky a medio terminar, ceniceros llenos, servilletas arrugadas. Y sobre una de las sillas, olvidada, había una carpeta de piel con documentos adentro. La recogí. No debía abrirla. Mis instrucciones eran claras: recogerla y entregarla inmediatamente a la señora Refu. Pero mis manos, con voluntad propia, la abrieron. Adentro había hojas con membrete de Pemex. Números, muchos números. Porcentajes, montos en dólares con tantos ceros que me costaba contarlos. Nombres de empresas que no reconocí. Y al final, una hoja con una lista de nombres. Políticos reconocidos, empresarios, algunos nombres que había visto en noticias. Cerré la carpeta rápidamente.
La metí en mi carrito de limpieza debajo de las bolsas de basura. Terminé de limpiar el comedor con movimientos automáticos, sin pensar, porque si pensaba me iba a paralizar el pánico. Llevé la carpeta directamente a la oficina de la señora Refu. Toqué la puerta con nudillos temblorosos. Ella abrió con esa expresión perpetua de severidad. Le entregué la carpeta explicándole dónde la había encontrado. Me miró fijamente a los ojos durante lo que me pareció una eternidad, buscando algo en mi expresión. Me preguntó si había visto lo que contenía. La verdad se me atascó en la garganta. Le dije que no, que solo la había recogido como me había instruido. No me creyó. Podía verlo en sus ojos. Pero asintió de todos modos y me despidió con un gesto de la mano. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi litera mirando el techo oscuro, escuchando los ronquidos de mis compañeras, reviviendo esa conversación una y otra vez. Las palabras sobre comisiones, sobre cuentas bancarias, sobre Pemex como mina de oro. La risa cínica sobre la ingenuidad de la gente. Había escuchado algo que no debía. Había visto documentos que no debía ver. Y lo peor de todo es que ahora sabía. Sabía que las reformas que se vendían como progreso para México eran en realidad negocios privados. Sabía que había dinero moviéndose en direcciones que nunca aparecerían en ningún reporte oficial. Los días siguientes viví en estado de paranoia. Cada vez que la señora Refu me miraba, pensaba que sabía que había abierto esa carpeta. Cada vez que un guardia de seguridad pasaba cerca, sentía que venían por mí. Esperaba ser despedida en cualquier momento, o algo peor. Pero no pasó nada. La vida en Los Pinos continuó con su rutina habitual. Yo seguía limpiando, cambiando sábanas, vaciando ceniceros. Y poco a poco empecé a darme cuenta de algo terrible. Esto no había sido un incidente aislado. Esto era normal. Empecé a prestar más atención, aunque sabía que era peligroso. No podía evitarlo. Una vez que sabes que algo está mal, no puedes dejar de verlo. Y estaba por todos lados. Había reuniones constantemente con empresarios que llegaban con portafolios y salían sonriendo. Había llamadas telefónicas que el presidente hacía desde su estudio privado donde yo limpiaba, hablando de porcentajes y plazos de pago. Había documentos que quedaban olvidados en escritorios, papeles con cifras astronómicas y nombres de compañías extranjeras. Blanca también lo había notado. Una noche me lo confesó en susurros mientras fumaba junto a la ventana. Me dijo que ella había trabajado en casas de gente muy rica, pero que nunca había visto este nivel de movimiento de dinero. Que algo no estaba bien. Le advertí que no dijera eso en voz alta. Que ni siquiera lo pensara muy fuerte. Que las paredes tenían oídos. Ella apagó su cigarro y asintió, pero vi miedo en sus ojos. El mismo miedo que yo sentía. Fue en febrero del 2013, ya llevaba 6 meses trabajando ahí, cuando pasó algo que cambió todo. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, me desperté porque escuché movimiento inusual en los pasillos. Voces apuradas, pasos rápidos. Me asomé por la ventana de nuestro cuarto y vi varias camionetas negras estacionadas en el patio interno, con las luces encendidas. Hortensia, que dormía en la litera de abajo, también se había despertado. Me susurró que volviera a la cama, que no mirara. Que cuando había movimiento nocturno era mejor no saber nada. Pero la curiosidad fue más fuerte. Bajé de la litera con cuidado y me asomé por la puerta de nuestro cuarto que daba al pasillo. Desde ahí podía ver parte del corredor principal. Vi hombres en trajes oscuros cargando maletas grandes, del tipo que se usa para viajes largos. Pero se veían pesadas, demasiado pesadas para ser solo ropa. Las metían en las camionetas con urgencia, con movimientos coordinados, profesionales. Conté 6 maletas en total antes de que alguien cerrara la puerta y todo volviera al silencio. Regresé a mi cama con el corazón acelerado. Hortensia me miró en la oscuridad. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Había visto cosas así antes. Y había aprendido a olvidarlas. A la mañana siguiente todo parecía normal. Como si esa escena nocturna nunca hubiera ocurrido. Desayunamos a la hora de siempre. Recibimos nuestras asignaciones del día, trabajamos en silencio. Nadie mencionó las camionetas, las maletas, el movimiento de madrugada. Y yo entendí que esa era la regla no escrita. Lo que veías de noche, lo olvidabas de día. Pero algo cambió en mí esa semana.
Ya no podía pretender que solo era una empleada doméstica en un trabajo bien pagado. Estaba dentro de algo mucho más grande y oscuro. Y no sabía cómo salir sin consecuencias. Las llamadas telefónicas del viernes a casa se volvieron más difíciles. Daniela me preguntaba cómo estaba, si todo iba bien. Yo le decía que sí, que solo era trabajo pesado, nada más. Pero ella empezó a notar algo en mi voz. Me preguntó varias veces si estaba segura de que todo estaba bien, si no me estaban maltratando. Miguel fue más directo. Un viernes que llegué a casa me encontró en la cocina y me preguntó sin rodeos si quería renunciar. Me dijo que él y Daniela ya habían hablado, que si ese trabajo me estaba afectando, que lo dejara, que encontrarían otra forma de salir adelante. Le dije que estaba bien, que solo estaba cansada. Pero la verdad es que ya no sabía si podía renunciar. Había firmado esos documentos de confidencialidad. Había visto cosas. ¿Me dejarían simplemente irme como si nada? Fue en marzo del 2013 cuando conocí a la persona que cambiaría completamente mi perspectiva de lo que estaba pasando. Llegó un nuevo elemento del equipo de seguridad, un hombre de unos 50 años llamado Javier Ochoa. No era guardia común. Era parte de un grupo especializado, es militar según escuché, asignado específicamente a la seguridad privada del presidente. Javier tenía una presencia distinta. Alto, complexión fuerte, cabello entrecano muy corto, cicatrices visibles en las manos. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Ojos cansados que habían visto demasiado, como los de Don Raúl en aquella otra historia que nunca viví pero que podría entender ahora. Las primeras semanas apenas cruzamos palabra. Él hacía sus rondas de seguridad, yo hacía mi trabajo de limpieza. Pero había algo en la forma en que me miraba, no con amenaza, sino con algo parecido a la compasión. Como si reconociera en mí a alguien que estaba en el lugar equivocado. Fue una tarde de abril, mientras yo limpiaba uno de los corredores del ala este, que Javier se acercó. Revisó que no hubiera cámaras apuntando directamente hacia nosotros, que no hubiera nadie más cerca. Luego me habló en voz muy baja. Me dijo que me veía nerviosa últimamente, que había notado que saltaba cada vez que alguien se acercaba por detrás. Me preguntó si todo estaba bien. Era una pregunta simple, pero la forma en que la hizo, con genuina preocupación, hizo que algo se rompiera en mí. Le dije que sí, que solo era el cansancio. Pero mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude controlar. Javier miró a ambos lados del pasillo nuevamente, luego sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo dio. Me dijo algo que nunca olvidaré. A veces la supervivencia significa saber cuándo cerrar los ojos, cuándo taparse los oídos y cuándo simplemente seguir caminando. No puedes cambiar lo que pasa aquí. Solo puedes protegerte a ti misma. Le pregunté en un susurro si él sabía lo que estaba pasando realmente. Si sabía sobre las reuniones, sobre el dinero, sobre las maletas en la madrugada. Javier me miró con esos ojos cansados y asintió lentamente. Luego agregó algo que me hizo entender su propia prisión. Él había estado en el ejército durante 20 años. Había visto corrupción en todos los niveles. Cuando lo reclutaron para este trabajo, pensó que al menos el dinero era mejor. Pero ahora estaba atrapado igual que yo. Sabía demasiado. Y la gente que sabe demasiado no puede simplemente irse. Después de esa conversación con Javier, desarrollamos una especie de alianza silenciosa. No hablábamos mucho, no podíamos arriesgarnos, pero había un entendimiento mutuo. Cuando yo estaba limpiando algún área y él pasaba en sus rondas, hacía un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era su forma de decirme que todo estaba bien, que no había peligro inmediato. Una tarde de mayo me buscó discretamente. Me dijo que la señora Refu había estado preguntando por mí, haciendo preguntas sobre mi comportamiento, sobre si había notado algo extraño. Le dije que no había hecho nada malo, que solo hacía mi trabajo. Javier me creyó, pero me advirtió que tuviera más cuidado. Que alguien sospechaba que yo estaba demasiado atenta a cosas que no me incumbían. Esa advertencia me aterrorizó. Traté de ser aún más invisible, más mecánica en mis tareas. Dejé de mirar documentos, dejé de prestar atención a conversaciones. Hacía mi trabajo con los ojos prácticamente cerrados, limpiando de memoria, sin ver realmente nada. Pero entonces pasó algo que hizo imposible seguir ignorando la realidad. Era un jueves de junio del 2013,
Casi cumplía un año trabajando ahí. Me asignaron limpiar el estudio presidencial temprano en la mañana, antes de que el presidente llegara. Era una tarea delicada porque había que ser extremadamente cuidadosa con los documentos en su escritorio, no mover nada del lugar. Entré al estudio a las 6:30 de la mañana. La habitación olía a cigarro puro y a ese perfume caro que usaba el presidente. Limpié los estantes con cuidado, pasé el plumero sobre los marcos de las fotografías oficiales, aspiré la alfombra persa. Cuando llegué al escritorio, vi que había papeles esparcidos. Normalmente estaban ordenados en pilas perfectas. Esto era inusual. Me acerqué con cuidado, tratando de memorizar exactamente dónde estaba cada cosa para poder dejarla igual. Y entonces vi el encabezado de uno de los documentos. No pude evitarlo. Mis ojos lo leyeron antes de que mi cerebro pudiera ordenarles que no lo hicieran. Era un reporte de una empresa constructora brasileña. Hablaba de pagos realizados a través de cuentas en Islas Caimán. Mencionaba un porcentaje de cada contrato de obra pública que sería desviado a cuentas privadas. Había una lista de proyectos: trenes, carreteras, edificios gubernamentales. Al lado de cada proyecto, un monto. Las cifras eran obscenas. Millones y millones de dólares. Mi mano temblaba mientras sostenía el plumero. Sabía que no debía seguir leyendo, pero era como un accidente de auto, no podía apartar la vista. Vi nombres de funcionarios, porcentajes asignados a cada uno, fechas de transferencias. De repente escuché pasos en el pasillo. Pánico puro me invadió. Dejé todo exactamente como estaba y seguí limpiando con movimientos frenéticos. La puerta se abrió. Era Javier haciendo su ronda matutina. Me miró y vio mi expresión. Supo inmediatamente que había visto algo. Se acercó, revisó que no hubiera nadie más cerca y me susurró que saliera del estudio, que terminara más tarde. Que me viera temblar así era peligroso. Alguien podría notar. Salí con mi carrito de limpieza, las piernas apenas sosteniéndome. Fui directa al baño del personal y vomité. El peso de lo que acababa de leer era insoportable. No eran rumores. No eran sospechas. Era evidencia concreta de corrupción sistemática al más alto nivel. Me lavé la cara con agua fría, tratando de calmarme. Me miré al espejo y vi a una mujer de 48 años que se veía 10 años mayor. Ojos con ojeras profundas, arrugas nuevas alrededor de la boca, cabello con más canas de las que recordaba. ¿Qué iba a hacer con esa información? No podía contarle a nadie. No podía denunciar. ¿A quién? ¿A las autoridades que probablemente estaban involucradas? ¿A los medios que podrían estar comprados? Esa noche Javier me buscó en el área común del edificio del personal. Esperó a que estuviéramos solos. Me dijo sin rodeos que había visto mi cara esa mañana en el estudio presidencial, que sabía que había leído algo que no debía. Me preguntó si podía manejarlo, si iba a poder seguir actuando normal. Le dije la verdad. No sabía. Sentía que iba a explotar si seguía guardando todo esto dentro de mí. Javier se sentó a mi lado y me contó su propia historia. Me dijo que él había estado en operativos militares donde vio a sus superiores hacer tratos con narcotraficantes. Vio cómo desaparecían armas del arsenal para ser vendidas. Vio cómo se desviaban fondos destinados a equipamiento de tropas. Cuando intentó reportarlo a través de los canales oficiales, lo amenazaron. Le dijeron que si insistía, su familia pagaría las consecuencias. Tenía una esposa y 2 hijas. No podía arriesgarlas. Así que se calló. Y ese silencio lo había estado comiendo vivo durante años. Me dijo que entendía lo que yo estaba sintiendo. Que el peso de saber la verdad y no poder hacer nada con ella era una forma de tortura. Pero que la alternativa era peor. La alternativa era la muerte. O algo igualmente terrible para nuestras familias. Le pregunté cómo había sobrevivido con ese peso. Me respondió que no muy bien. Que se había divorciado porque su esposa no entendía por qué se había vuelto tan distante. Que apenas veía a sus hijas porque no soportaba mirarlas a los ojos sabiendo que era un cobarde. Pero luego agregó algo que me dio una extraña forma de consuelo. Dijo que a veces la cobardía es solo otra forma de amor. Que proteger a tu familia manteniéndote callado no te hace héroe, pero tampoco te hace villano. Solo te hace humano. Los meses siguientes fueron los más difíciles emocionalmente. Seguía trabajando, seguía limpiando,
Seguía siendo invisible. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada documento que veía, cada conversación que escuchaba, era otra piedra en la montaña de secretos que cargaba. En agosto del 2013 hubo cambios en el personal. Blanca, mi amiga, desapareció de un día para otro. La señora Refu dijo que había tenido que regresar a su pueblo por problemas familiares. Pero yo había aprendido a leer entre líneas. Blanca había hablado de más, había hecho preguntas que no debía, había mostrado demasiada curiosidad. Pregunté discretamente a Hortensia qué había pasado realmente. Ella me miró con esos ojos que no mostraban emoción y me dijo que no sabía nada. Que era mejor no preguntar. Que las personas que preguntaban terminaban como Blanca. Nunca supe qué le pasó a mi amiga. Intenté llamar al número que tenía de ella, pero estaba fuera de servicio. Pregunté a las otras empleadas si sabían algo, pero todas negaron con la cabeza. Era como si Blanca nunca hubiera existido. Su desaparición me aterrorizó de una forma nueva. Hasta ese momento había pensado que el peligro venía de afuera, de hacer algo obviamente malo. Pero Blanca solo había sido curiosa, solo había hecho algunas preguntas inocentes. Y eso había sido suficiente. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que entraban guardias a nuestro cuarto en medio de la noche y me sacaban a rastras. Soñaba que mis hijos recibían noticias de que yo había tenido un accidente. Soñaba con maletas pesadas siendo cargadas en camionetas, pero esta vez yo estaba dentro de una de ellas. Los viernes cuando llegaba a casa, Daniela y Miguel notaban que algo andaba muy mal. Dejé de comer bien, bajé de peso. Tenía ojeras permanentes. Me sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. Miguel me preguntó directamente si ese trabajo me estaba haciendo daño, si debía renunciar. Quise decirle la verdad. Quise contarle todo, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre los documentos que había visto, sobre Blanca que había desaparecido. Pero las palabras no salieron. Solo pude abrazarlo y decirle que estaba bien, que solo necesitaba acostumbrarme más. Fue en octubre del 2013 cuando pasó el incidente que casi me cuesta todo. Había una cena privada importante esa noche. Empresarios extranjeros, políticos de alto nivel, gente que nunca veías en las fotografías oficiales pero que claramente manejaba hilos importantes. Nos pidieron a todas que trabajáramos hasta tarde, asegurándonos de que todo estuviera impecable. Yo estaba asignada a limpiar el salón principal después de que terminara la cena. Debía esperar a que todos se retiraran. Eran casi las 11 de la noche cuando finalmente la señora Refu me dio la señal de que podía entrar. Me dijo que me apurara, que tenía que estar todo limpio antes de medianoche. Entré al salón con mi carrito. La mesa larga todavía tenía restos de la cena, copas de vino a medio terminar, platos con comida sin tocar, ceniceros llenos de puros caros. Y sobre una de las sillas, olvidado, había un teléfono celular. Me quedé mirándolo. Sabía que debía reportarlo inmediatamente. Pero algo en mí, tal vez la curiosidad acumulada de meses, tal vez la desesperación de entender realmente qué estaba pasando, me hizo tomarlo. Era un iPhone dorado, con funda de piel cara. No tenía contraseña. Estaba desbloqueado. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. Sabía que esto era cruzar una línea. Revisar documentos olvidados era una cosa, pero tomar un teléfono privado y ver su contenido era otra completamente diferente. Pero ya no podía detenerme. Abrí los mensajes. Conversaciones en inglés y español con personas cuyos nombres no reconocí. Hablaban de transferencias, de porcentajes, de plazos. Vi una conversación reciente donde alguien preguntaba si el paquete había sido recibido. La respuesta era afirmativa, con un emoji de pulgar arriba. Abrí la galería de fotos. Había imágenes de documentos, contratos firmados, fotografías de reuniones privadas. Una en particular me llamó la atención. Era una foto de un documento que mostraba una transferencia bancaria por $50 millones a una cuenta en Suiza. De repente escuché pasos acercándose rápidamente por el pasillo. Pánico absoluto. Dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y seguí limpiando como si nada. La puerta se abrió violentamente. Era un hombre que reconocí de la cena, trajeado, de unos 60 años, con expresión furiosa. Entró directo a la silla donde había estado el teléfono. Lo tomó revisándolo rápidamente.
Luego me miró con desconfianza absoluta. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Le respondí con voz temblorosa que acababa de entrar, que apenas estaba empezando a limpiar. Me estudió con ojos que buscaban mentiras. Luego revisó su teléfono más cuidadosamente, deslizando el dedo por la pantalla, verificando algo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Finalmente guardó el teléfono en su bolsillo y salió sin decir palabra. Me quedé ahí paralizada durante varios minutos. Luego terminé de limpiar con movimientos automáticos, sin pensar, porque si pensaba me iba a derrumbar. Cuando salí del salón, Javier estaba en el pasillo. Me vio la cara y supo que algo había pasado. Me llevó a un cuarto de almacenamiento vacío. Cerró la puerta. Me preguntó qué había hecho. Le conté todo, sobre el teléfono, sobre haberlo tomado, sobre las fotos que había visto, sobre el hombre que había regresado. Javier cerró los ojos como si le doliera físicamente lo que acababa de escuchar. Me dijo que había cometido el error más grande posible. Que si ese hombre sospechaba que había visto algo en su teléfono, yo estaba en peligro real. Que tenía que actuar completamente normal los próximos días, sin mostrar ningún nerviosismo, ningún miedo. Le pregunté qué pasaría si reportaban que había tocado el teléfono. Javier me dijo la verdad. Que en el mejor de los casos me despedirían inmediatamente. En el peor, desaparecería como Blanca. Los 3 días siguientes fueron una agonía. Cada vez que veía a la señora Refu, pensaba que venía a despedirme. Cada vez que un guardia se acercaba, pensaba que venían por mí. Dormía apenas 2 o 3 horas por noche, esperando que tocaran la puerta de nuestro cuarto en la madrugada. Javier me vigilaba de lejos, siempre atento. El miércoles me encontró en uno de los pasillos y me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Era su forma de decirme que hasta ahora no había reportes, que tal vez había tenido suerte. Pero el jueves en la tarde me mandaron llamar a la oficina de la señora Refu. Sentí que las piernas se me doblaban. Toqué la puerta con nudillos temblorosos. Ella me indicó que pasara. Dentro estaba también un hombre que no conocía, trajeado, con portafolio, expresión seria. La señora Refu me presentó como Elena Morales, empleada de limpieza con 1 año de servicio. El hombre me observó en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Luego sacó una tablet de su portafolio y me mostró una fotografía. Era yo, tomada por las cámaras de seguridad, entrando al salón después de la cena del sábado. Me preguntó qué había hecho exactamente en ese salón. Le conté mi versión, que había limpiado la mesa, recogido platos, vaciado ceniceros. Me preguntó si había visto algún objeto personal olvidado. El corazón se me detuvo. Le dije que sí, que había visto un teléfono celular en una de las sillas, que lo había dejado ahí porque sabía que no debía tocarlo. El hombre intercambió una mirada con la señora Refu. Luego me hizo una pregunta muy específica. Me preguntó si había tomado el teléfono en algún momento. La mentira se me atascó en la garganta. Sabía que si decía que sí, estaba acabada. Pero también sabía que probablemente tenían grabaciones de las cámaras. Respiré profundo y tomé una decisión. Le dije la verdad a medias. Le dije que sí, que lo había tomado para ponerlo en un lugar más seguro, sobre la mesa, donde fuera más visible para quien lo hubiera olvidado. Que había tenido miedo de que cayera de la silla y se rompiera. El hombre me miró con ojos que no revelaban nada. Luego me preguntó si lo había encendido, si había revisado su contenido. Negué con la cabeza con toda la convicción que pude reunir. Le dije que nunca haría eso, que sabía que mi trabajo dependía de mi discreción absoluta. Hubo un silencio largo. La señora Refu miraba al hombre esperando su decisión. Finalmente él cerró su tablet y la guardó en el portafolio. Me dijo que las cámaras de seguridad del salón habían estado en mantenimiento esa noche, que no había grabación clara de lo que había pasado adentro. Era una mentira. Yo sabía que era una mentira. Él sabía que yo sabía. Pero me estaba dando una salida. Me estaba dando la oportunidad de mantener mi versión sin que pudieran probar lo contrario. Luego agregó algo que me heló la sangre. Me dijo que valoraban la honestidad y la discreción en el personal. Que hasta ahora yo había demostrado ambas cualidades. Pero que un solo error, una sola violación de confianza, resultaría en consecuencias inmediatas y severas. No solo para mí, sino que hizo una pausa significativa,
Para mi familia. Era una amenaza directa. Sabían dónde vivían mis hijos. Sabían todo sobre mí. Y me estaban dejando claro que si cruzaba la línea otra vez, Daniela y Miguel pagarían el precio. Me despidieron de la oficina. Salí con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared del pasillo. Javier apareció como de la nada. Me llevó a un área discreta y me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Él negó con la cabeza. Me dijo que había tenido mucha suerte, que normalmente esas investigaciones terminaban muy diferente, pero que ahora estaba marcada, que me vigilarían el doble, que cualquier paso en falso sería el último. Después de ese incidente, algo cambió fundamentalmente en mí. Ya no era solo miedo. Era la comprensión visceral de que estaba atrapada en una telaraña de la que no había escapatoria real. Podía seguir las reglas perfectamente, mantenerme invisible, no cometer errores, pero eso no garantizaba mi seguridad. Sabía demasiado. Y la gente que sabe demasiado siempre es un riesgo. Los meses que siguieron fueron de extrema precaución. Me volví obsesiva con mi trabajo. Cada superficie la limpiaba 2 veces. Cada objeto lo dejaba exactamente en su lugar. No miraba documentos, no escuchaba conversaciones. Hacía mi trabajo con los ojos prácticamente cerrados. Pero la paranoia se instaló en mí como una enfermedad. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Los guardias que parecían seguirme con la mirada más de lo normal. La señora Refu que aparecía inesperadamente donde yo estaba trabajando, como verificando que realmente estuviera haciendo solo mi trabajo. Las cámaras de seguridad que parecían apuntar específicamente hacia mí. En enero del 2014, ya llevaba casi año y medio trabajando en Los Pinos. Hortensia me comentó durante una cena que yo me veía mal, que había bajado mucho de peso, que tenía ojeras terribles. Me sugirió que pidiera unos días de descanso. Le dije que estaba bien, pero ambas sabíamos que era mentira. La verdad es que ya no dormía bien ni siquiera los fines de semana en casa. Las pesadillas me perseguían. Soñaba con maletas siendo cargadas en camionetas, pero esta vez reconocía las maletas como las que había visto con mis iniciales bordadas. Soñaba que tocaban la puerta de mi departamento en la madrugada y se llevaban a Daniela y Miguel mientras yo gritaba sin que saliera sonido de mi boca. Mis hijos estaban cada vez más preocupados. Miguel había terminado su carrera de maestro y conseguido trabajo en una primaria pública. Daniela estaba a punto de graduarse de contadora. Ambos ganaban ahora sus propios sueldos. Me dijeron que ya no necesitaban que yo siguiera en ese trabajo, que podíamos arreglárnoslas con menos dinero. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Ya no se trataba de dinero. Se trataba de que si intentaba renunciar, si intentaba irme, levantaría sospechas. ¿Por qué una empleada que necesitaba desesperadamente el dinero de repente quería irse? ¿Qué sabía? ¿Con quién había hablado? Javier me confirmó mis peores miedos una noche de febrero. Me dijo que había escuchado conversaciones entre los jefes de seguridad sobre mantener vigilados a ciertos empleados considerados de riesgo. No me dijo si yo estaba en esa lista, pero la forma en que me miró me lo confirmó. Le pregunté qué pasaría si pedía mi renuncia. Me respondió con brutal honestidad, que probablemente me la aceptarían, pero que me vigilarían el resto de mi vida, que mis llamadas estarían intervenidas, que mis movimientos serían seguidos, que al menor indicio de que había hablado con periodistas, con autoridades, con cualquiera, actuarían. Le pregunté entonces cuál era mi opción. Me dijo que la misma que la suya. Seguir trabajando, seguir callada, seguir viva. Esperar a que cambiara el sexenio, a que entrara un nuevo gobierno, a que tal vez entonces pudiera irse sin levantar tantas sospechas. Pero faltaban 4 años para eso. 4 años más de vivir con este peso, con este miedo, con estos secretos. No sabía si podría soportarlo. Fue en marzo del 2014 cuando pasó algo que me dio una extraña forma de alivio. Hubo una reorganización del personal. Trajeron gente nueva, despidieron a algunos empleados antiguos. Hortensia, que llevaba 7 años trabajando ahí, fue transferida a otra residencia gubernamental en Cuernavaca. Se fue sin despedirse realmente de nadie. Solo empacó sus cosas un viernes y el lunes ya no estaba. Llegaron 3 empleadas nuevas para reemplazar a las que se habían ido. Todas jóvenes, todas asustadas,
todas con esa misma mirada de necesidad económica desesperada que yo había tenido al principio. Las vi y me vi a mí misma 2 años atrás. Inocentes, sin saber en qué se estaban metiendo. Una de las nuevas empleadas se llamaba Sofía. Tenía 28 años, era madre soltera de 2 niños pequeños. Me recordaba tanto a mí misma que me dolía mirarla. Tenía esa misma desesperación en los ojos, esa misma gratitud por haber conseguido un trabajo tan bien pagado. Y esa misma ingenuidad peligrosa. Sofía hacía preguntas. Preguntaba por qué había tantos guardias armados. Preguntaba quiénes eran los hombres en trajes caros que llegaban a altas horas de la noche. Preguntaba por qué teníamos que firmar tantos documentos de confidencialidad. Las otras empleadas la ignoraban, siguiendo la regla de no involucrarse. Pero yo no podía simplemente dejarla caminar hacia el mismo peligro. Una noche la encontré sola en la sala común. Me senté a su lado y le hablé con más honestidad de la que había usado en meses. Le dije que dejara de hacer preguntas, que hiciera su trabajo y nada más, que la curiosidad aquí no era virtud sino sentencia de muerte. Sofía me miró confundida. Me preguntó por qué era tan dramática, si solo era un trabajo de limpieza. Le respondí que no era solo un trabajo de limpieza, que había cosas que era mejor no saber, que había visto a gente desaparecer por saber demasiado. Mencioné a Blanca sin dar detalles. Vi cómo el miedo empezaba a instalarse en sus ojos. Me preguntó si yo me quería ir. Le dije la verdad. Que sí, que cada día quería irme. Pero que ya era tarde para mí. Que llevaba demasiado tiempo. Que sabía demasiado. Que ella todavía tenía oportunidad de irse antes de que fuera tarde. Que renunciara. Que inventara cualquier excusa. Que se fuera mientras pudiera. Sofía se quedó callada durante largo rato. Luego me contó que debía 3 meses de renta, que sus hijos necesitaban medicinas que no podía pagar, que este trabajo era su única salvación. Le dije que entendía, porque era exactamente mi historia. Pero le supliqué que al menos dejara de hacer preguntas, que se volviera invisible como yo había aprendido a hacerlo. No sé si mi advertencia sirvió. Sofía siguió trabajando, aparentemente más callada. Pero yo la veía observando cosas, notando detalles. Tenía esa misma necesidad que yo había tenido de entender qué estaba pasando realmente. Y sabía que eso terminaría mal. Fue en mayo del 2014 cuando ocurrió el incidente que me marcó de una forma diferente a todo lo anterior. Había una celebración privada esa noche, algo relacionado con el cumpleaños de alguien importante. Mucha gente, mucho alcohol, mucha relajación en las medidas de seguridad habituales. Me asignaron limpiar los baños privados cerca del salón de eventos durante la fiesta. Debía entrar discretamente cada hora para asegurarme de que todo estuviera impecable. Cerca de las 11 de la noche entré a uno de los baños. Desde adentro podía escuchar voces en el pasillo contiguo. Reconocí la voz del presidente inmediatamente. Estaba hablando con alguien más, una voz masculina que no reconocí. Hablaban casualmente, con la confianza que da el alcohol y la privacidad. El otro hombre le preguntó cómo manejaba la presión de las críticas públicas, de los medios que lo atacaban constantemente. El presidente rió. Una risa genuina, relajada. Dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que los medios eran fáciles de controlar, que bastaba con saber a quién pagarle y a quién amenazar. Que tenía periodistas en todos los noticieros principales. Que las historias negativas se enterraban con dinero o con miedo. El otro hombre le preguntó sobre las investigaciones de corrupción que estaban empezando a aparecer. El presidente respondió con desprecio que esas investigaciones nunca llegarían a nada, que tenía gente en la PGR, en la Auditoría Superior, en todos los órganos de control. Que el sistema estaba diseñado para proteger a quien estaba arriba. Luego agregó algo que me hizo sentir náuseas. Dijo que el pueblo mexicano tenía memoria corta, que bastaba con darles un poco de pan y circo, algunos programas sociales con su nombre, algunas obras públicas bien publicitadas. Que en 6 años se iría rico y olvidado, viviendo cómodamente en algún país europeo. Me quedé paralizada dentro de ese baño, con las manos apretando el trapeador, conteniendo la respiración. Esas palabras confirmaban todo lo que había sospechado, todo lo que había visto en documentos y conversaciones fragmentadas. Pero escucharlo tan directamente, con tanto desprecio, con tanta seguridad de su impunidad, me rompió algo por dentro.
Las voces se alejaron finalmente. Esperé varios minutos antes de salir. Terminé de limpiar con movimientos mecánicos, sin pensar, porque si pensaba iba a gritar. Cuando regresé al edificio del personal esa noche, Javier me estaba esperando en la entrada. Me vio la cara y supo que había pasado algo. Me llevó a caminar por el jardín trasero, lejos de cámaras y oídos. Le conté lo que había escuchado. Cada palabra, cada tono de desprecio, cada admisión de corrupción. Javier escuchó en silencio, con esa expresión cansada que ya conocía tan bien. Cuando terminé, me dijo algo que me hizo entender su propia derrota. Me dijo que él había escuchado cosas similares docenas de veces, que esa conversación que a mí me había devastado era solo una más entre cientos, que así hablaban siempre cuando se sentían seguros, cuando estaban entre ellos, sin consecuencias. Le pregunté cómo podía vivir sabiendo todo eso y no hacer nada. Me miró con ojos que ya no tenían esperanza. Me dijo que al principio había pensado en denunciar, en filtrar información, en hacer algo. Pero luego había visto lo que les pasaba a los que intentaban ser héroes. Habían terminado muertos, encarcelados con cargos inventados, o peor, habían visto morir a sus familias. Me contó la historia de un compañero suyo del ejército que había intentado denunciar corrupción de altos mandos. Lo encontraron en su casa con un tiro en la cabeza. Suicidió, dijeron. Pero todos sabían la verdad. Su esposa y su hija fueron relocalizadas con nuevas identidades, viviendo con miedo el resto de sus vidas. Le pregunté entonces qué sentido tenía todo. ¿Qué sentido tenía seguir vivo si era para cargar con esta podredumbre sin poder hacer nada? Javier no tenía respuesta. Solo me dijo que a veces sobrevivir era lo único que podíamos hacer, que no era heroico pero era humano. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir así. Llevaba 2 años atrapada en Los Pinos, 2 años cargando secretos que me estaban matando por dentro. Mis hijos ya estaban trabajando, ya no dependían completamente de mi sueldo. Era momento de intentar salir. Al día siguiente pedí una reunión con la señora Refu. Le expliqué que mi suegra estaba muy enferma, que necesitaba cuidados constantes, que yo era la única que podía cuidarla, que necesitaba renunciar para estar con ella en sus últimos meses de vida. La señora Refu me estudió con esos ojos que no revelaban nada. Me preguntó si estaba segura, si entendía que si me iba perdería todos los beneficios, que sería muy difícil conseguir otro trabajo igual de bien pagado. Le dije que sí, que lo entendía, pero que mi familia era primero. Me dijo que lo consultaría con recursos humanos, que me diera unos días. Esos días fueron una agonía. Javier me advirtió que probablemente me investigarían antes de dejarme ir, que verificarían mi historia, que buscarían cualquier señal de que estaba mintiendo o de que planeaba hablar. Llamé a mis hijos y les pedí que si alguien preguntaba por la salud de su abuela, confirmaran que estaba muy grave. Daniela me preguntó qué estaba pasando realmente. Le dije que solo necesitaba salir de ese trabajo, que no podía explicar por qué, pero que confiara en mí. Una semana después me llamaron de nuevo a la oficina de la señora Refu. El mismo hombre del traje que me había interrogado antes estaba ahí también. Me hicieron preguntas muy específicas sobre la enfermedad de mi suegra, sobre mis planes después de renunciar, sobre si había hablado con alguien sobre mi trabajo. Respondí cada pregunta con la mayor naturalidad posible. Finalmente me dijeron que aceptaban mi renuncia, pero con condiciones. Debía firmar nuevos documentos de confidencialidad aún más estrictos. Debía entregar cualquier objeto que hubiera tomado de Los Pinos, incluyendo uniformes. Y debía entender que la vigilancia no terminaba con mi renuncia. Me dejaron muy claro que si alguna vez hablaba sobre lo que había visto o escuchado, si daba entrevistas, si contactaba periodistas, si mencionaba nombres o detalles, las consecuencias serían irreversibles. No solo para mí. Firmé todo. Entregué todo. Y un viernes de junio del 2014, después de 2 años y 3 meses, salí por última vez de Los Pinos con mi maleta pequeña y un peso en el pecho que sabía que nunca desaparecería completamente. Había sobrevivido, pero a un costo que todavía estaba calculando. Los primeros meses después de salir de Los Pinos fueron extraños. Por un lado sentía un alivio físico enorme. Ya no tenía que despertar a las 5 de la mañana. Ya no tenía que vivir entre semana lejos de mis hijos.
Ya no tenía que voltearme hacia la pared cada vez que pasaba alguien importante. Pero por otro lado, el miedo no desapareció. De hecho, se intensificó. Empecé a notar cosas que me ponían paranoica. Un carro gris que aparecía con demasiada frecuencia en mi calle. Un hombre que parecía estar leyendo el periódico en la esquina todos los días a la misma hora. Llamadas telefónicas donde nadie contestaba del otro lado, solo silencio y luego colgaban. Javier me había advertido que me vigilarían, pero experimentarlo era otra cosa. Conseguí trabajo limpiando casas particulares otra vez, como antes. El dinero era mucho menos, pero al menos podía dormir en mi propia cama todas las noches. Aunque dormir bien era otra historia. Las pesadillas continuaron. Soñaba con pasillos interminables, con documentos que no debía leer, con maletas siendo cargadas en la oscuridad. Daniela se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba muy mal conmigo. Una noche me encontró sentada en la cocina a las 3 de la mañana, mirando la ventana, verificando que no hubiera nadie afuera. Me preguntó directamente qué me habían hecho en ese trabajo. Le dije que nada, que solo había sido muy estresante. No me creyó. Me dijo que había cambiado, que ya no era la misma persona, que saltaba cada vez que tocaban la puerta, que revisaba mi teléfono constantemente como si esperara algo terrible, que había bajado tanto de peso que parecía enferma. Le prometí que con tiempo estaría mejor, que solo necesitaba readaptarme a la vida normal. Pero la vida normal ya no existía para mí. Cada noticia sobre el gobierno me disparaba la ansiedad. Cada vez que veía al presidente en televisión, tenía que salir de la habitación. No podía ver su cara sin recordar esas conversaciones que había escuchado, sin recordar ese desprecio con el que hablaba del pueblo mexicano. En agosto del 2014 pasó algo que confirmó mis peores temores sobre la vigilancia. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era una voz masculina que no reconocí. Me saludó por mi nombre completo, mencionó la dirección exacta donde vivía, mencionó que Daniela trabajaba en un despacho contable en la colonia Roma y que Miguel daba clases en una primaria en Iztapalapa. Luego me dijo algo muy claro, que esperaban que siguiera siendo discreta, que no hablara con nadie sobre mi trabajo anterior, que mis hijos tenían futuros prometedores y sería una pena que algo los arruinara. Luego colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. No era paranoia. Realmente me estaban vigilando. Realmente conocían cada movimiento de mi familia. La amenaza era real y constante. Esa llamada me quebró algo. Desarrollé una hipervigilancia extrema. No podía estar en lugares públicos sin sentir que alguien me observaba. No podía tener conversaciones normales sin calcular cada palabra. Vivía en un estado de alerta permanente que me estaba consumiendo. Doña Amparo, mi suegra, notó el cambio. Aunque su diabetes la tenía cada vez más débil, todavía tenía momentos de lucidez. Me preguntó una tarde qué me habían hecho en ese trabajo. ¿Por qué había regresado tan asustada, tan cambiada? Le dije que nada, pero ella me miró con esos ojos sabios y me dijo que estaba mintiendo. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que ella había vivido muchos años, que había visto muchas cosas en México, que sabía cómo funcionaba el poder, cómo la gente poderosa pisoteaba a los de abajo sin consecuencias, que si yo había visto algo que no debía, lo mejor era llevármelo a la tumba, que no había justicia para gente como nosotros, solo supervivencia. Doña Amparo murió en noviembre del 2014. Su corazón simplemente se detuvo una madrugada. Daniela la encontró en su cama, tranquila, como si estuviera dormida. El funeral fue pequeño, solo familia cercana y algunos vecinos. Mientras bajaban su ataúd, pensé en sus últimas palabras sobre llevarse los secretos a la tumba. Me pregunté si yo también moriría algún día sin haber podido hablar. Los meses que siguieron fueron de intentar reconstruir algo parecido a una vida normal. Miguel se casó en marzo del 2015 con una maestra que había conocido en su escuela. Fue una boda sencilla pero bonita. Lo vi ahí parado en el altar, tan feliz, tan lleno de esperanza, y sentí una mezcla de alegría y culpa. Alegría porque él había logrado construir algo bueno. Culpa porque yo cargaba secretos que, si salían a la luz, podrían arruinar su vida también. Daniela empezó a salir con un contador de su trabajo. Un hombre bueno, serio, trabajador.
Me lo presentó y vi en sus ojos el mismo miedo que todos los padres tienen, que su mamá aprobara su elección. Le dije que me parecía un buen hombre. Y lo era. Pero una parte de mí pensaba que si supiera quién era yo realmente, que había visto, que sabía, saldría corriendo. Fue en 2016 cuando empezaron a aparecer en las noticias las primeras investigaciones serias sobre corrupción en el gobierno. La Casa Blanca de la primera dama. Los contratos amañados. Las empresas fantasma. Cada revelación era como un puñal porque yo sabía que eso era solo la punta del iceberg. Lo que los periodistas estaban descubriendo con tanto esfuerzo, yo lo había visto directamente 2 años atrás. Veía las noticias compulsivamente. Leía cada artículo, cada investigación. Y sentía una frustración enorme porque sabía mucho más. Había visto documentos con cifras mucho mayores. Había escuchado conversaciones que confirmaban que la corrupción no era de 1 o 2 funcionarios, sino sistémica, organizada, descarada. Una parte de mí quería contactar a esos periodistas, contarles lo que sabía, darles más piezas del rompecabezas. Pero cada vez que tomaba el teléfono para marcar, recordaba esa llamada amenazante. Recordaba los nombres de mis hijos siendo mencionados. Recordaba lo que Javier me había contado sobre el compañero que intentó denunciar y terminó muerto. En junio del 2016 recibí otra llamada. La misma voz masculina de antes. Esta vez el mensaje era aún más directo. Me dijeron que habían notado que veía muchas noticias sobre investigaciones de corrupción, que esperaban que no estuviera pensando en hacer nada estúpido. Que recordara que tenía 2 hijos con futuros prometedores. Luego colgaron. Esa llamada me aterrorizó de una forma nueva. Significaba que me seguían vigilando 2 años después de haber salido. Significaban que probablemente intervenían mi teléfono, tal vez mi internet. Que sabían que leía, que veía, que buscaba. No había privacidad. No había escape. Empecé a desarrollar síntomas que después entendería eran de estrés postraumático. Ataques de pánico que llegaban sin aviso. Me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando, convencida de que había alguien en mi cuarto. Evitaba lugares concurridos porque me sentía observada. Dejé de ver noticieros porque me disparaban la ansiedad. Miguel y Daniela insistieron en que fuera al médico. Les dije que estaba bien, que solo eran nervios. Pero finalmente cedí y fui. El doctor me diagnosticó ansiedad generalizada y depresión. Me recetó medicamentos que me ayudaban un poco, pero no tocaban la raíz del problema. ¿Cómo le explicas a un médico que vives con miedo constante porque sabes secretos que podrían matarte si los revelas? Daniela se casó en 2017. Fue una ceremonia hermosa. La vi caminar hacia el altar con su vestido blanco y lloré. Lloré por todo lo que había sacrificado para que ella pudiera llegar a ese momento. Lloré porque ella nunca sabría la verdad completa de lo que su madre había vivido para mantenerla segura. En diciembre del 2018 terminó el sexenio. Vi en televisión cómo el presidente entregaba la banda presidencial a su sucesor. Lo vi sonreír en las ceremonias oficiales, dar discursos sobre su legado, hablar de las reformas que había impulsado. Y yo sabía la verdad detrás de cada palabra. Después de que terminó el sexenio, esperaba sentir algún alivio. Pensaba que tal vez con un nuevo gobierno la vigilancia disminuiría, que finalmente podría respirar. Pero me equivocaba. Los secretos que yo guardaba no eran solo de un hombre o de un sexenio. Eran de un sistema completo. Y ese sistema seguía en pie. Las llamadas amenazantes no pararon. Llegó una más en 2019, luego otra en 2020. Siempre el mismo patrón. Me recordaban que estaba siendo vigilada. Mencionaban detalles de la vida de mis hijos para demostrar que los conocían. Miguel ya tenía un hijo, mi primer nieto. Daniela estaba embarazada de su primera hija. Y esos hombres conocían los nombres, las escuelas, las direcciones. La pandemia del 2020 trajo un aislamiento que en cierto modo me vino bien. Todos estábamos encerrados, todos teníamos razones para no salir, para no socializar. Mi ansiedad tenía una justificación externa. Pero el encierro también me dio demasiado tiempo para pensar, para revivir todo lo que había vivido en Los Pinos. Fue durante esos meses de cuarentena que empecé a escribir. Al principio solo eran notas sueltas en un cuaderno viejo. Cosas que quería recordar con claridad antes de que la memoria las distorsionara.
Fechas, conversaciones específicas, nombres que había escuchado. Lo guardaba todo bajo llave en un cajón de mi cuarto. Escribir se convirtió en una necesidad. Era la única forma de sacar todo ese veneno de mi sistema. Cada palabra que ponía en papel era un poco menos de peso en mi pecho. Sabía que era peligroso tener eso escrito, pero también sabía que si no lo hacía, me iba a volver loca. En 2021 empezaron a aparecer más noticias sobre investigaciones internacionales de corrupción relacionadas con ese sexenio. Sobornos de empresas extranjeras, desvíos millonarios, cuentas en paraísos fiscales. Cada revelación confirmaba lo que yo había visto 6, 7 años atrás. Pero las investigaciones avanzaban lentamente, obstaculizadas por la misma corrupción que intentaban investigar. Vi en las noticias cómo algunos funcionarios de ese gobierno eran investigados, pero siempre los grandes peces se escapaban. Había chivos expiatorios, empleados menores que cargaban con culpas mayores. Pero los verdaderos responsables seguían libres, algunos en el extranjero, otros todavía en México con negocios prósperos y protección política. Daniela tuvo a su segunda hija en 2022. Miguel tuvo a su segunda hija también ese año. Yo me convertí en abuela de 4 nietos hermosos. Los veía jugar, tan inocentes, tan llenos de futuro, y pensaba en el país que les estábamos dejando. Un país donde la corrupción era tan normal que ya ni siquiera sorprendía a nadie. Un país donde la gente sabía que los robaban pero se había resignado. Una tarde de 2023, mientras cuidaba a mis nietos, la más grande de ellos me preguntó por qué en México había tanta pobreza si éramos un país rico. Tenía solo 9 años pero ya se hacía esas preguntas. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña que los que deben cuidarnos son los que nos roban? Fue después de esa conversación que tomé una decisión. Mis hijos ya eran adultos establecidos. Mis nietos estaban creciendo. Yo tenía 60 años. ¿Cuánto tiempo más iba a vivir cargando esto? ¿Me iba a morir sin haber dicho la verdad, como doña Amparo me había aconsejado? Empecé a buscar información sobre periodistas de investigación que trabajaran temas de corrupción. Leí sus artículos, estudié su trabajo, traté de determinar quiénes eran confiables. Pero cada vez que pensaba en contactar a alguno, el miedo me paralizaba. Recordaba las amenazas. Recordaba lo que le había pasado a gente que había hablado. Entonces, en marzo del 2024, vi una noticia que cambió todo. Javier Ochoa, el guardia de seguridad que había sido mi único aliado en Los Pinos, había muerto. Ataque al corazón, decía el reporte. Tenía 60 años. Dejaba 2 hijas. Conseguí el contacto de una de sus hijas y fui al velorio. Ahí, frente al ataúd de Javier, vi en su cara esa paz que nunca tuvo en vida. Y entendí algo. Él había muerto sin haber podido hablar, cargando sus secretos hasta el final. ¿Iba yo a terminar igual? Después del funeral de Javier me acerqué discretamente a una de sus hijas. Le di el pésame y le pregunté si su papá alguna vez le había contado sobre su trabajo en seguridad presidencial. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Me dijo que su padre nunca hablaba de eso, que se había llevado todo a la tumba, que los últimos años de su vida había estado muy deprimido, muy cerrado, como si cargara algo que no podía compartir. Salí de ese velorio con una claridad que no había tenido en años. Javier había muerto en silencio, protegiendo a sus hijas con ese silencio, pero también muriendo por dentro. Yo podía seguir ese mismo camino. Podía vivir otros 10, 15 años tal vez, callada, vigilada, asustada, y morir sin haber dicho la verdad. O podía hacer algo diferente. Durante meses lo pensé. Le di vueltas en mi cabeza cada noche. Pesaba los riesgos. Mis hijos ya eran adultos, ya no dependían de mí económicamente. Tenían sus propias familias, sus propios trabajos. ¿Seguían en peligro si yo hablaba? Probablemente. Pero también seguían en peligro mientras yo callaba, porque la amenaza nunca desaparecía realmente. En septiembre del 2024 finalmente tomé la decisión. Le conté a Daniela y a Miguel que necesitaba hablar con ellos de algo muy importante. Nos reunimos en mi departamento un domingo por la tarde. Los niños se quedaron con sus otros abuelos. Les conté todo. Desde el principio, desde ese día que la señora Rentería mencionó la oportunidad de trabajo, hasta mi último día en Los Pinos.
Les conté sobre las conversaciones que escuché, los documentos que vi, las amenazas que recibí. Les conté sobre Blanca que desapareció, sobre Javier que murió callado, sobre las llamadas telefónicas que seguía recibiendo años después. Daniela lloró. Miguel se puso pálido. Ambos me preguntaron por qué no les había contado antes, porque había cargado con eso sola durante tanto tiempo. Les expliqué que era para protegerlos, que mientras no supieran nada, estaban más seguros. Miguel me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije la verdad. Que quería contar mi historia públicamente. Que quería que la gente supiera lo que realmente pasaba detrás de las puertas cerradas del poder. Que ya no podía seguir callada. Daniela entró en pánico. Me dijo que era demasiado peligroso, que me podían matar, que podían lastimar a mis nietos. Miguel estuvo de acuerdo con ella. Me suplicaron que no hiciera nada, que siguiera como hasta ahora, callada pero viva. Les dije algo que había estado pensando durante meses. Que yo ya no estaba realmente viva. Que vivir con miedo constante, con secretos que te comen por dentro, con amenazas perpetuas, no era vivir. Era solo existir. Y que prefería arriesgarme a decir la verdad y vivir con dignidad el tiempo que me quedara, que pasar otros 10 años como fantasma. No les gustó mi decisión, pero la respetaron. Daniela me hizo prometer que tendría cuidado, que no usaría nombres completos de personas vivas, que trataría de protegerme lo más posible. Miguel me pidió que al menos esperara unos meses, que lo pensara bien. Esperé. Estos últimos meses de 2024 y principios de 2025 los usé para terminar de escribir todo con el mayor detalle posible. Para organizar mis recuerdos, para verificar fechas en mi memoria. También para prepararme emocionalmente para lo que vendría. Sé que habrá consecuencias. Sé que las amenazas se intensificarán. Sé que tal vez esto termine muy mal para mí. Pero también sé que no puedo seguir viviendo así. Han pasado más de 10 años desde que salí de Los Pinos y el miedo no ha disminuido. Si algo he aprendido es que el silencio no te protege realmente. Solo te va matando lentamente. Hoy, en 2025, con 60 años cumplidos, finalmente estoy lista para hablar. Para contar lo que vi en esa casa. Para revelar conversaciones que nunca debieron ser secretas porque afectaban a millones de mexicanos. Para decir en voz alta lo que susurré en mi cabeza durante una década. No tengo ilusiones de que mi testimonio vaya a cambiar el país. No soy tan ingenua. Sé que la corrupción en México es más grande que un sexenio, más profunda que un presidente. Es un sistema completo, arraigado durante décadas, protegido por todos los que se benefician de él. Mi historia es solo una gota en un océano de historias similares que nunca se cuentan. Pero tal vez esa gota importa. Tal vez si suficientes personas como yo hablamos, si suficientes testigos silenciosos finalmente encuentran la voz, algo puede cambiar. O tal vez no. Tal vez solo sirva para que yo pueda dormir tranquila las noches que me quedan, sabiendo que al final dije la verdad. He pensado mucho en todas las personas que formaron parte de esta historia. La señora Refu, que probablemente sigue supervisando personal en alguna residencia oficial, con esa misma mirada severa que no deja espacio para preguntas. Hortensia, transferida a Cuernavaca, siguiendo la misma rutina de invisibilidad en otro lugar. Sofía, la joven madre soltera que llegó después de mí, y que espero haya tenido la inteligencia de irse antes de que fuera demasiado tarde. Pienso en Blanca, mi amiga que desapareció sin dejar rastro. Me pregunto si su familia sigue buscándola, si alguna vez supieron qué le pasó realmente. Me pregunto cuántas Blancas hay en México, cuántas personas que vieron demasiado, que preguntaron demasiado, que simplemente dejaron de existir un día. Y pienso mucho en Javier, el guardia de seguridad con ojos cansados que me ayudó a sobrevivir, que me advirtió, me protegió a su manera, me hizo sentir menos sola en ese lugar. Murió sin haber hablado, cargando secretos que probablemente eran peores que los míos. Esto es también por él, por su memoria, por los años que vivió prisionero de lo que sabía. Mis nietos me preguntan a veces sobre mi vida, sobre las cosas que hice cuando era más joven. Les cuento historias editadas, versiones suavizadas de una realidad que no pueden comprender todavía. Pero algún día, cuando sean mayores, cuando puedan entender, quiero que lean esto. Quiero que sepan quién fue realmente su abuela. No una heroína, no una víctima pasiva,
sino una mujer común que se encontró en circunstancias extraordinarias y que hizo lo que pudo para sobrevivir. Quiero que sepan que trabajé en la Casa del Poder Máximo de México y que lo que vi ahí me quitó cualquier ilusión sobre la nobleza de los que nos gobiernan. Vi cómo se repartían el país como si fuera un pastel. Vi cómo hablaban del pueblo con desprecio. Vi cómo el dinero que debía servir para hospitales, escuelas, carreteras, se desviaba a cuentas privadas sin que nadie parpadeara. Y quiero que sepan que guardé silencio durante más de una década porque tuve miedo. Miedo por mí, miedo por ellos, miedo por sus padres. Que el miedo es una herramienta poderosa de control y que funciona precisamente porque es racional. No es paranoia cuando realmente te están vigilando. No es cobardía cuando las amenazas son reales. Pero también quiero que sepan que llegó un punto en que el miedo se volvió insoportable. Que cargar secretos que afectan a millones de personas es un peso que te va aplastando día a día. Y que finalmente elegí hablar no porque dejara de tener miedo, sino porque decidí que algunas cosas son más importantes que el miedo. No sé qué pasará después de que esto se haga público. Tal vez nada. Tal vez la gente lo leerá, se indignará por un momento y luego seguirá con su vida porque la indignación ya es parte del paisaje en México. Tal vez habrá consecuencias para mí, las amenazas que he vivido con durante años finalmente se materializarán. O tal vez, solo tal vez, alguien más que esté guardando secretos similares leerá esto y encontrará el valor para hablar también. Tal vez alguien en el gobierno, alguien con acceso a documentos, alguien que haya sido testigo de corrupción, decidirá que ya es suficiente de silencio. Hoy veo series y programas que muestran el poder político como algo glamoroso, intrigante, hasta admirable. Y me da rabia porque yo estuve ahí. Vi lo que realmente es. Y no hay nada admirable en hombres riéndose mientras roban al país. No hay nada intrigante en sistemas diseñados para proteger la impunidad. Solo hay codicia, cinismo y desprecio absoluto por la gente común. Salí viva de Los Pinos, pero no salí completa. Dejé pedazos de mí en esos pasillos. Dejé mi capacidad de confiar, mi fe en las instituciones, mi creencia de que el sistema podía funcionar. Pero estoy aquí, todavía respiro, todavía tengo a mi familia. Y después de más de 10 años de silencio forzado, finalmente puedo hablar. Si esta historia tocó algo en ti, si también has guardado secretos que pesan, si también has visto cosas que no debías ver, te invito a que encuentres tu propia forma de hablar. No tiene que ser público, no tiene que ser dramático. Pero encuentra una forma de sacar ese veneno de tu sistema, porque el silencio nos mata lentamente. Yo sobreviví no para ser heroína, sino para contar la verdad. Y la verdad es esta: nadie entra al mundo del poder en México y sale sin manchas. Sales viva si tienes suerte, pero nunca sales entera. Yo salí con vida, y ahora, finalmente, salgo con vos. Esta es mi historia. Toda mi verdad. Y ahora es tuya también.